Bueno, y damos comienzo entonces al programa estreno de Mano a Mano con Bahía, y quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde radioelrumbo.com.ar y también, bueno, quiero mencionarles que estamos en la tradicional y legendaria esquina de Otto, en el cruce de las calles Dorrego y Lavalle. Quiero también darle la bienvenida a los que nos asisten el día de hoy. Ailín Díaz, que nos va a estar asistiendo con la transmisión a través de Instagram, Anton Rivas, que nos está asistiendo con la transmisión a través de Facebook, y Cristian, alias Tato, mi gran amigo, que el día de hoy va a ser nuestro operador. Bien, en el día de hoy tenemos la visita de César García, el presidente del PTP de la sexta sección. Y bueno, César, ¿cómo andás? Gracias por visitarnos y hacerte un tiempo para darnos... para charlar acerca de lo que queremos hacer. Básicamente es charlar y volcar todo esto al sector de la política. No, gracias a vos, Claudio, por la invitación al primer programa. La verdad que es un honor y nada, darte buenas augurias para este arranque que bueno, que va a ser bueno, entiendo yo. Sí, bien, mira, la razón también por la que te hemos invitado, más allá de que de que el programa está enfocado o tiene una arista muy fuerte dentro de lo que es el sector político, también tiene que ver con el hecho de que representás un ícono dentro de lo que es el sector social. Igual, de todas maneras, te vuelvo a repetir, la entrevista va a estar enfocada en todo lo que es el universo político. Y para comenzar con eso, bueno, los temas que más nos preocupan hoy en día a todos los bahienses y a habitantes de la zona, tiene que ver, por ejemplo, con la sanidad. ¿Qué está pasando hoy en día con el coronavirus? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está luchando el PTP? Porque sé muy bien que están llevando tareas a cabo, trabajos para poder paliar esta situación. ¿Podrías darnos algún resumen al respecto? Mira, primero, efectivamente hay una situación que entiendo que es complicada, no solamente, digamos, acá en Bahía Blanca, como decía recién, sino también en la zona, te diría en el país y en el mundo. Nosotros, como decíamos en otras entrevistas que tuvimos, veníamos, digamos, si se quiere decir, de la primera pandemia, que fue lo que nos tocó, digamos, el gobierno anterior. Los 4 años de gobierno anterior fueron muy difíciles desde el punto de vista de las necesidades del pueblo, desde el punto de vista de la pérdida de trabajo, la pérdida, como si se quiere decir, de una cantidad de cosas que ha recrudecido. A partir de eso vino la pandemia y vino a empeorar todas las, digamos, los productos brutos internos, digamos, de todo el mundo. Cayeron, se derrumbaron de 10 a 20 puntos, una situación dramática en muchos lugares, te diría, a nivel mundial, puso de rodillas a potencias, y donde se le están tratando de encontrar el agujero al mate en una cantidad de lugares que tiene que ver con lo de la vacuna, que tiene que ver, digamos, que ha recrudecido también la disputa, si se quiere decir, interimperialista entre distintas potencias extranjeras, que esto, lo de la vacuna, tiene, porque nosotros cometeríamos un error viéndolo la situación, digamos, de la Argentina solo desde la Argentina. Entonces hacemos como discutir Bahía solo desde Bahía. Y acá hay un punto, es que hay varias potencias, si se quiere decir, llámese Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, la Unión Europea en su conjunto, que se disputan el mundo, que en este momento han acaparado el 90% de las vacunas que hay en el mundo. Argentina está en el 20 lugar en relación a la cantidad de vacunas que hay, y como, digamos, en una situación entiendo yo, muy complicada, porque como dijo, si alguno tenía pretensiones del nuevo presidente Biden, dijo, bueno, hasta que no terminemos de vacunar primero a todos los norteamericanos, si nos sobran vacunas vamos a repartirlas por el mundo. A partir de eso
tenemos que entender la situación que estamos atravesando en la Argentina y te diría en gran parte de Sudamérica y los países del tercer mundo. La primera ola fue muy difícil, fue sobre la base, digamos, que nos hemos unido. Nosotros, como vos decías, bueno, el PTP es muy amplio, a nivel social jugamos un rol muy importante en conjunto con otras organizaciones también sociales. Sí, me hice una lista, si me permitís la intervención, me hice una lista más o menos de todas las organizaciones que en cierta manera y entre comillas se desprenden del PTP. El trabajo social es muy importante. Ahora, mi pregunta está más enfocada acerca de cómo está el tema y cómo ustedes que lo ven bastante en la calle, su trabajo es en la calle también, cómo lo ven a Bahía Blanca con respecto a la pandemia, teniendo en cuenta de que está ocupando políticamente, si se quiere, una posición bastante rebelde de cómo lo viene dictando el Poder Ejecutivo Nacional. No sé si es que estás de acuerdo conmigo. Me refiero más precisamente al decreto de Fernández, que pretendía una cuarentena estricta y al que, bueno, nos hemos estado acoplando muy de manera laxa, si se quiere. ¿Cómo eso nos está afectando actualmente? Hasta donde yo sé, bueno, tenemos salas de emergencia totalmente clausuradas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en la calle? Mira, nosotros, por eso te digo, primer punto, nosotros si algo nos salvó, si se quiere decir como organización, y a todos los movimientos efectivamente que componen el Partido del Trabajo y del Pueblo, fue poner un norte de no importa los colores políticos, en este caso, por ejemplo, Bahía Blanca, que es de otro color político al que somos parte del Frente de Todos, dijimos acá el problema son las necesidades populares. A partir de poner el norte en las necesidades populares, que recorrimos todos los barrios en conjunto, digamos, con otras organizaciones, para ayudar, ya sea en un comedor, ya sea repartiendo lavandina, ya sea repartiendo jabón líquido, y fuimos parte, si quiere decir, del comité de crisis, mientras había mucha discusión, porque mismo en el campo popular se discutía, bueno, dejalos porque son de otra fuerza, que el explote Bahía. Nosotros dijimos, no, lo que está en debate y en discusión es la situación social que están sufriendo los vecinos, claro, los bahienses en general. Yo entiendo que eso fue muy importante. Al mismo tiempo, efectivamente, no es un problema de Juntos por el Cambio, se quiere decir a nivel local, con algunas excepciones que podría haber, sino que hay una política, si se quiere decir, de los sectores que perdieron las elecciones, esos sectores macristas, que han perdido, que tienen poder concentrado de grandes multinacionales, pero han perdido las elecciones, pero no han perdido el poder. Y apenas Alberto Fernández dijo, bueno, cuarentena ante esta situación, proteger la vida, que entiendo que fue una medida importante y que fue justa, esas multinacionales dijeron, nosotros no vamos a perder ni un poquito así, acá que liberen lo que liberen. Las recomendaciones que el otro día decía Macri en relación a que acá libertad, 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 pero no de la libertad que vemos nosotros en relación a los valores, en relación a los principios, en relación a lo que pensamos, sino a una libertad en abstracto que tiene que ver con que se muera el que se tenga que morir, pero que no le toque ni un poquito así de los bolsillos de las multinacionales. Hay un error también, entiendo, de creer de que no es que son asesinos, son malos, no, los tipos son de los grandes multimillonarios que no, o sea, por no perder ni un poco, van a hacer todas las atrocidades que tengan que hacer. En todo el concepto de la palabra capitalistas. Bueno, ahí hay un punto, entiendo yo, que es importante, que se planteó, digamos, con firmeza de una parte importante del Frente de Todos, que nosotros nos hemos empezado a unir. Siempre decimos un punto que tiene que ver con la unidad. Discutimos que tiene que haber una unidad, pero para un camino. Nosotros discutimos que tiene que haber un camino que nosotros queremos transitar. Si no es la unidad en abstracto no sirve, la unidad porque sí. Ahora, ese camino que nosotros entendemos que hay que transitar tiene que ver con tres cosas que nos une a distintos sectores, se quiere decir, del Frente de Todos, que tienen que ver primero cuando fue lo del impuesto a los ricos, ¿no?
¿Por qué? Porque acá apenas vino la pandemia, lo que estuvo en discusión es quién va a pagar la crisis. Claro. Si la pagan la gran mayoría del pueblo, la pagan todos los, o la pagan los que se enriquecieron con la fiesta de lo que gobernaron los últimos 4 años con Macri. Las energéticas, por ejemplo. Bueno, con unas tarifas que superaban el 4.000%, a veces 2.000% seguramente. Eso es lo que está en discusión. Entonces nosotros dijimos, bueno, punto número 1, nos unimos con distintos sectores, impuesto a los ricos. Pero ahora el grito en el cielo nos costó 1 año poder poner. Ahora se logró sacarle recién el impuesto a los ricos, que lo hacía 1 punto menos rico de lo que te embarraban la cancha, decían cualquier cosa. Peor era escuchar a los voceros que ni siquiera tienen un mango de esos tipos diciendo, tratarlos como a Vicentín, por ejemplo, tratarlos como una pyme. Claro. Eso fue un punto. El segundo punto, entiendo que es importante, las 2.000 firmas de varias personalidades, de varios diputados del Frente de Todos, de distinta índole, en relación al no pago de la deuda externa en este momento, ¿no? Y con el Fondo Monetario Internacional. Aparte que hay que investigarlo, nosotros decimos varias cosas más porque pusieron la plata para que gane las elecciones Macri y una cantidad de cosas. Eso nos une porque tiene que ver con las necesidades de los argentinos, porque el punto es de dónde sacamos plata para cuidar los hospitales públicos, para poder que las masas populares en Bahía y en toda la Argentina tengan una salida desde el punto de vista de lo sanitario y desde el punto de vista del trabajo. Por lo tanto, esas 2.000 firmas en relación al no pago, digamos, en un momento que te quiere chantajear el FMI, digamos, al gobierno, es un punto que donde nosotros ponemos el acento, unirnos para ese camino. Y el tercer punto que nosotros entendemos que es importante es lo de la hidrovía, la mal llamada hidrovía, sí, el río Paraná, que tiene que ver con el tema de la soberanía, que entiendo de que está en discusión, que es muy bueno que se ponga en discusión, que hay muchas opiniones, no solamente en el afuera, sino también en el adentro del Frente de Todos, pero como decía Guado de Pedro el otro día en C5N, que lo estaba escuchando, no hay que ponerse nervioso porque haya disenso o porque efectivamente es un frente que nos permitió ganarle a Macri, pero que el poder está ahí, que han tirado a la policía en un momento donde pusieron en tensión rodeando la Quinta de Olivo, rodeando la quinta del gobernador, sí, la casa de gobierno, en donde tiraron a la gente a la calle, en donde corre riesgo el sistema sanitario también en relación a ese punto, y en donde nosotros decimos, bueno, no hay que tener miedo a las discusiones dentro de un espacio que es muy amplio, mucha fuerza, que la componen distintos organismos y que nosotros entendemos que hay que potenciar la unidad y también potenciar la discusión democrática y política desde abajo. Nosotros planteamos que tiene que haber una discusión desde abajo, no de aparato contra aparato, con el macrismo versus el kirchnerismo, se quiere decir de una manera, sino que las grandes masas sean protagonistas, desde el que atiende en un comedor, desde el que labura en un centro de concentración proletaria, desde el que labura en un hospital, del que labura que es profesional, todos tienen que ser protagonistas de la discusión. Te entiendo. Vos sabés que me mencionabas, por ejemplo, el tema de la mal llamada hidrovía, y mencionabas la palabra soberanía, y me viene a la mente los tarifazos que estamos sufriendo ahora con respecto a las carnes, el tema de la prohibición en la exportación, y te tenía que hacer una pregunta al respecto. Si te parece a vos que es una medida acertada el hecho de frenar las exportaciones por parte del Ejecutivo. Y yo entiendo, por ejemplo, que existe una falta de presencia del Estado en todo el proceso, desde el engorde, la faena, bueno, son 5 pasos más o menos, que me los anoté por acá, hasta la venta al consumidor. Estamos pagando precios que en el mercado interno no deberían existir. Y tiene que ver justamente con el hecho de que el Estado no está haciendo presencia, no está pudiendo frenar los precios, y entiendo que tiene que ver también con una falta de conocimiento debido a que no participan los distintos eslabones de esta cadena.
por ende la pregunta es, como te dije, ¿te parece una medida acertada? O si no, ¿cuál podría ser una medida acertada para poder lograr un mercado interno equilibrado que permita al argentino consumir su propia producción? Mira, nosotros, es muy interesante la pregunta que planteás, porque nosotros hace un mes atrás trajimos a Luciano Orellano, que es sí, el que, digamos, el escritor del libro Argentina sangra por la barranca del río Paraná, una investigación muy importante, como decía él, colectiva, como decía también en relación a que hay que estudiar, informarse para defender. Para poder defender hay un problema que hay que conocer, para conocer y defender, para poder luego amar, decía. Para nosotros fue una guía bastante grande, porque tiene que ver con lo que nosotros planteamos de fondo en la Argentina. Primer punto, en relación a decir algunas cosas concretas. Nosotros no controlamos, cuando digo nosotros, la Argentina como país soberano no controla ni los ríos, no controla los mares, no controla los puertos y no controla la tierra. Por lo tanto, cuando dice sangra, efectivamente no es que es en abstracto, sino que es en concreto. No hay salida posible si nosotros nos damos un debate interno, digamos, de todo el abecedario de cosas que nosotros necesitamos y estudiar nuestra propia historia, estudiar lo del sueño de Belgrano, estudiar también qué se hizo bien y qué se hizo mal en la Argentina. Nosotros, por ejemplo, sin ser peronistas, yo soy comunista del Partido Comunista Revolucionario, muy orgulloso, pero aparte de eso, nosotros levantamos parte de las cosas importantes que sucedieron y de los derechos que se ganaron durante un tiempo largo en la historia. Y una parte de eso es, por ejemplo, en relación a un momento hubo 255 barcazas nacionales en la cual corrían, digamos, que fue en la época de Perón, del primer gobierno de Perón. Recuerdo que lo mencionó Orellano. Existía el IAPI, la Junta Nacional de Granos, en el sentido de donde el Estado compraba de alguna manera, digamos, sentaba en una mesa como esta a los pequeños productores, a los obreros rurales, estaba el Estado que se ponían de acuerdo en el precio, discutían y distribuían lo que se producía. Ahora no existe eso, el Estado no tiene ningún tipo de intervención. Está totalmente ausente. En realidad está presente, no es un problema que está ausente el Estado, está presente en beneficio de las grandes multinacionales extranjeras que gobiernan hoy nuestra patria. Sí, pero el contrato... Que no nos mientan en algo, Claudio. Esa idea del Estado ausente, por ejemplo, lo de Vicentín, sí, mostró que no, que efectivamente estuvo presente en los grandes negociados que hicieron con esas empresas, pero el problema fue a favor de quienes se llevaron lo que se llevaron. Que es peor aún que estar ausente, o un Estado, si se quiere decir, bobo, como dicen por ahí. Sí, sí. Por lo tanto, nosotros planteamos que eso que existió en la Argentina, que nosotros entendemos que es justo, porque acá hay un 50%, digamos, de la tierra que la controlan, hay 1000 familias que controlan el 50% de la tierra. De esas familias, grupos, digamos, pools de siembra, grandes terratenientes que controlan la tierra, que deciden qué se produce, cómo se distribuye, hacia dónde va, que el Estado no tiene ningún tipo de intervención, aparte de controlar la tierra, controla nuestros ríos. Una cosa muy importante en esta ciudad, porque nosotros pusimos en discusión, por ejemplo, lo ponemos en discusión con la Feria de la Economía Popular y lo pusimos en discusión con la ordenanza que presentamos a través... La feria que presentan en Chiclana. La feria que hicimos frente, digamos, en la Plaza Rivadavia, sí, sí, y aparte en el Consejo Deliberante, donde pusimos la necesidad de que haya un cordón verde alrededor de Bahía para abaratar los precios, para que haya buenos productos de calidad y baratos, entendiendo que tiene que haber, digamos, por un camino que nosotros queremos transitar. Desde el punto de vista de lo de la carne que vos planteabas, tiene su semejanza en relación al programa que nosotros planteamos.
Nosotros tiene que haber una política en donde beneficie, si se quiere decir. Lo peor que nos puede pasar es pensar que nos metan las ideas, que nos quieren meter las ideas, esas grandes multinacionales y esos macristas que nos meten la idea del campo como el campo en sí. Y que a veces veo que la repiten muchos sectores del campo popular, que es una equivocación. Vos tuviste, por ejemplo, en toda la zona de Villarino, el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el campo existen los grandes pools de siembra, existen los grandes terratenientes, pero también existen los pequeños productores, claro, o que no tienen tierra siquiera, que siembran y que, como hicimos en esa famosa asamblea que siempre cuento, de más de 500 trabajadores rurales y pequeños productores principalmente, nos decían: nosotros no tenemos, sí, ninguno tiene tierra. Claro. Entonces tiene que haber un shock desde el punto de vista del Estado en beneficio, digamos, con materiales, con insumos, con mano de obra, con una cantidad de cosas en beneficio de los pequeños productores, y pegarle a un grupo concentrado, por ejemplo en este caso que se la lleva en pala, que se la llevó en pala con el gobierno anterior, y que decide esto que decía en relación a lo que se produce. Eso está en discusión. Está en discusión porque si le pegás a todos por igual, los unís a todos por igual, y no es justo el que tiene 5, 10, 100 hectáreas, el que tiene 300, el que alquila la tierra, al que tiene 350.000 hectáreas como Grobocopatel, claro, o como Lewis, que tiene alrededor de 500.000 hectáreas, o como Benetton, que tiene 1 millón. ¿Cómo? Que aparte cuenta con silos para poder mantener... Efectivamente. Y manejar el precio, por supuesto. Bueno, no, si se pega por igual, nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Y eso es un punto, porque lo de la carne, la medida de la carne, hay que desglosar, si se quiere decir. Para mí hay que ampliar, por un lado hay que ampliar, si se quiere decir, la producción bovina sería, sí, por un lado, y por el otro lado beneficiar al pequeño para que haya, sí, 1 millón de chacras. Si no existe eso, se van a equivocar como se existió en otro momento, donde se cortó ancho y se unió a todos por igual, y entendiendo que eso es una visión, se quiere decir, como decía un compañero del campo, porteña, una visión porteña de la vida, sí, que sucede. Lejos, visto a lo lejos. Que no ¿Crees que el gobierno nacional está tomando ese camino o...? No, yo no creo que esté tomando ese camino, pero sí creo que está en discusión. Nosotros tenemos que entender también, nosotros jugamos un rol porque somos partícipes, si se quiere decir, del Frente de Todos. Creo que hay que tomar medidas a favor del empleo, del trabajo, que son sobre la base de tocar distintos sectores, esto que decía lo de la hidrovía, en relación a ver el tema de en manos de quién están los puertos, en manos de quién están las aguas, en manos de quién están las barcazas. Hay algunas cosas cuando uno discute, parecería como dice, bueno, no, atrasan. Y nosotros, yo el otro día miraba una estadística, también son parte de lo que dice en el libro. Por ejemplo, en el río Mississippi de Estados Unidos, pueden pasar por el río Mississippi el 80% de las barcazas que pasan por el río Mississippi tienen que ser norteamericanas. Claro, hay ciertas restricciones. Y los tripulantes de esos barcos que pasan tienen que ser un 80% de norteamericanos que estén a bordo. Y nosotros acá pasa cualquiera y tenemos una discusión, mismo acá en Bahía Blanca. Nosotros entendemos que sangra también parte de las ganancias que hay en Bahía y que dejan esas barriadas populares o esa bahía periférica con pobreza, y por los puertos, por el polo petroquímico, por una cantidad de lugares se sangran, se llevan para afuera. Y por ejemplo hicimos un estudio en lo que tiene que ver, por ejemplo, en relación a lo de los trabajadores que trabajan en toda esa zona, y hay un o sea, del 100% de los trabajadores en blanco de Bahía Blanca, hay un 0,8% que son
trabajan o en el polo o en el puerto. Directamente, de manera directa. De manera directa y un 2,2% de manera indirecta. Por lo tanto, con las subcontratistas. Efectivamente, con las subcontratistas o camioneros o distintas. Ahora, hay un 97,8% de la gente que trabaja de otra cosa en Bahía. Claro, no se y explica esto. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, acá dejan bastante contaminación, tiene que haber más protagonismo del Estado. Eso tiene que ver con que efectivamente vos pasás por Bahía y el puerto no es el puerto de Mar del Plata que ve los pescaditos, que se pueden meter en el agua. Que yo acá están todas empresas monopólicas que estestán alrededor, Cargill, Dreyfus, Dow, están todas bordeando nuestro puerto, son las que se llevan toda la plata y lo único que dejan para Bahía es contaminación. Es exactamente lo mismo que pasa con el río Paraná. Efectivamente, lo que pasa en el río Paraná, tenemos un espejo, es un espejo que nosotros lo vemos cuando vino Luciano acá y vino acá y dijo, esto es parecido, claro. Donde acá por lo menos tiene un poco de intervención porque el puerto en Rosario es directamente privado. El puerto de Rosario es el dueño, o sea, el gerente de una de esas empresas. Acá por lo menos lo pone el Estado. Pero el problema es que tiene que haber más poder para el consorcio del puerto, entiendo yo, desde el punto de vista de tener más soberanía. No claro. Por un problema personal, de amistad o de lo que fuese, por un problema de soberanía de la patria en la cual estamos, tiene que haber más poder para el Estado provincial y el Estado nacional, en donde nosotros entendemos que es importante y que son, cuando te digo las tres cosas que están en discusión, yo entiendo que se parte de eso para ver hacia dónde queremos ir. ¿Pasa lo mismo con las petroleras, las multinacionales que manejan los precios de las naftas? Te digo porque, más que nada para que también nos entiendan aquellos que nos miran y nos escuchan, yo trato de pararme muchos del lado de la gente de barrio y para el común entender, la gente siempre culpa a veces mucho al Poder Ejecutivo por los aumentos. Y en este caso, bueno, me pasa que tengo que explicar, escúchame, Fernández no es dueño de las naftas. Hay multinacionales ahí que manejan toda la producción, la exportación, etc. Tenemos la misma situación, me refiero desde el punto de vista de la soberanía. ¿Hay falta de soberanía en ese tema? En lo que es el petróleo que se extrae de la Argentina. Mira, vos vas a provincias, distintas provincias, más desde el punto de vista del sur, son todas provincias petroleras, Chubut, Neuquén, Río Negro, claro. mismo La Pampa, y nosotros son más petroquímicas, pero son desde el punto de vista, efectivamente, tiene que ver, digamos, con que la Shell, digamos, las distintas empresas, también monopólicas, te diría no solamente el petróleo, ahora está en discusión el nuevo, digamos, mineral del futuro que es el litio, que está en discusión también, donde salen los celulares, los cosos, los televisores, cada una de las cosas que, o sea, están en discusión sobre la base. Una cosa más que quería decir, está bueno también empezar a ver que tiene que ver con la soberanía en relación, por ejemplo, no solamente en el territorio, si se quiere decir, de la tierra, digamos, en relación a la Argentina, sino marítimo. O sea, y ver cómo nos saquean también buques y buques, digamos, de otros países a nuestras aguas. A partir de ahí es que hay cuando yo planteaba esa unidad que hay y hacia dónde queremos ir, es que hay discusión y que hay reacciones también. Y que hacen jugar o engañan a la gente, si se quiere decir, o a una parte importante de la población, en donde empujan, si se quieren decir, bueno, esto que decir, bueno, no, este es inepto, no se sabe dónde ir, cuál es el programa. Nosotros decimos claramente desde el PTP, no hay salida posible a esta situación si no hay un programa de recuperación de nuestra soberanía. Y nos fuimos uniendo con distintos sectores que fuimos empujando primero para ganar la Macri y luego para empujar una salida liberadora. A partir de ahí hubo reacción y hubo provocaciones. Yo entiendo que es de carácter nacional y de carácter, si se quiere decir, muy grave
lo que pasó, digamos, con el local de nuestros aliados, compañeros, digamos, del Frente de Todos de la Cámpora. Sí, el atentado al local que le aprovechamos para mandarle un saludo, digamos, un abrazo a todos los compañeros, a Godoy, a sus Bieles, a Yelén Durán, a todos los compañeros, digamos, del Frente de Todos en su conjunto, que tenemos que, digamos, que fue, digamos, toda la ciudadanía bahiense se solidarizó, pero entiendo que es el otro día lo veía al Turco Asís, que lo planteó, fue un hecho nacional, no es un problema de algo local, o algo de que algún loquito como, bueno, pasó por ahí. Claro, en relación a eso también te iba a hacer una pregunta, porque una radio muy importante de Bahía Blanca dio un informe detallado de cómo estaba compuesto el artefacto. Y bueno, se trataba aparentemente, por lo que había informado bomberos, de un tubo de matafuegos repleto de pólvora con un dispositivo de tiempo para ser activado a la distancia. Y el problema, más que nada, bueno, más allá de los daños de inicio que sufrió el local, algo importante es, pudo haberle quitado la vida a cualquier transeúnte, persona que pasara por ahí, pero creo que más, a mí me pegó muchísimo, la verdad te digo, y me llenó de miedo. Creo que conmigo al menos, y con muchas personas que conozco, logró el objetivo, y creo que eso es lo más importante, porque el objetivo era sembrar miedo, terror, era un mensaje a una ideología, a una forma de pensar. Y rememora, por supuesto, viejos y aterrorizantes hechos ocurridos durante la dictadura. La pregunta más que nada es, mi sentir fue, y me preocupa, ¿no estuvo la población de la ciudad un poco como habiendo naturalizado el hecho o poca reacción vi? Y también vi poca reacción, sé que por ejemplo Cristina, la vicepresidenta, recibió a gente de Bahía Blanca quien pidió celeridad en la investigación, pero no sé si compartís el sentimiento de que hubo poca reacción por parte también del sector político. ¿Cómo lo ves eso a nivel Bahía Blanca? No, yo a Además, nivel... ¿tuvo más repercusión a nivel nacional? No, para mí al revés. Hubo mucha más repercusión acá que a nivel nacional. Ajá. Mi opinión igual, mucho más repercusión a nivel local que a nivel nacional. Fue un hecho nacional. Sí, por supuesto. Porque esto que vos planteaste al pasar, y te agrego algunas cosas, se habla de un dispositivo a control remoto, decía SIS, Si me permitís, sí, que era lo que iba, que se me pasó, tiene que ver con el hecho de que la persona que llevó a cabo el, entre comillas, trabajo, cuenta con conocimientos y materiales que solo pueden ser obtenidos desde una fuerza de defensa o fuerza pública. No es que yo voy y compro en la ferretería los materiales para realizar... No, acá hay un punto concreto. No hay que subestimar, primero, no hay que subestimar el hecho. Segundo, que efectivamente es para sembrar terror y desesperanza y tratar de guardarse en la casa, porque después también metieron folletos en la cual, yo decir también, esto no nació ahí, sino que en los anteriores meses estuvieron los scratches que le hicieron a los compañeros también del local de Federico. Tu local también fue en el local del PTP 2 veces, uno al 400. Exacto, primero con aerosol, luego con rotura de vidrios, antes de que pase de techo, también en relación a distintas iglesias eclesiásticas o lugar eclesiástico. Ahí hay un punto concreto que ¿por qué hay un salto en calidad? Porque primero que no lo hace cualquiera, no es que es un loquito que llegó, no, alguien premeditado. Sí, por lo tanto, punto número 1, nosotros hay que cerrar filas. Lo que preocupa son los comentarios que a veces no se saben de dónde vienen, de la basura, del Twitter, del coso, de los comentarios que a veces de las redes sociales, vos decís, hay algunas cosas que son de cosas truchas, que van generando, como decía, odio, distintas cosas, de que nosotros entendemos de que nos tienen que encontrar muy unidos. Por eso nos solidarizamos, no hay que dudar en eso, y llamamos al conjunto de la población a solidarizarse.
que esto puede ser también, digamos, de que en política se empieza a hablar de otra manera, porque esto ya lo hemos vivido en la Argentina y por lo tanto cuando nosotros se discute que esto no queremos que vuelva a pasar, es importantísimo el protagonismo, si se quiere decir, el protagonismo, digamos, del conjunto del pueblo y la unidad de las fuerzas populares para que esto no vuelva a suceder. Muchas veces, y que son estimuladas por personajes nefastos como Patricia Bullrich, sí, que hablan sí, de cosas viste, que pasan al pasar y que uno dice, la verdad que no hay que dejárselas pasar, que hay que discutirlas porque se habla como, bueno, yo entiendo que hay distintas cosas que hay que ponerle arriba de la mesa y hacer que la gente y los compañeros y las grandes mayorías de todas las organizaciones sean protagonistas de la discusión política. Vos decís, sí, discúlpame que te interrumpa, vos decís que el suceso, este atentado, de alguna manera ha unido aún más a las organizaciones sociales, a los partidos, al Frente Todo, etcétera.